Siria, el Brahimi es incapaz de comprender la lógica que pone el concepto de soberanía siria sobre cualquier otra consideración. Rusia, Washington sigue una política de doble rasero y obstaculiza la condena de los atentados terroristas en Damasco por parte del Consejo de Seguridad. Fuerzas de ocupación israelíes irrumpen en las explanadas de la mezquita Al-Aqsa y decenas de palestinos resultan heridos a causa de la opresión de las marchas palestinas por las fuerzas de la ocupación. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. Una fuente mediática declaró que el gobierno sirio siempre considera que la verdadera victoria es la victoria de todos los sirios y que la solución política es la única forma de lograr este éxito. La fuente agregó que la forma del sistema político, del gobierno y de las elecciones es un asunto sirio y que el presidente Bashar al-Assad no discute este tipo de cuestiones con alguien que no sea sirio. La fuente agregó que resulta obvio que el Lakhdar Brahimi ya no es capaz de comprender la lógica siria que considera prioritario al tema de la soberanía. Cancillería rusa afirmó hoy el rechazo de Moscú a todas las iniciativas que ponen límites a la soberanía de Siria, incluso la creación de las supuestas zonas o corredores humanitarios. En un comunicado emitido en su página web, Cancillería rusa dijo que nos oponemos firmemente a todos los pasos destinados a politizar la cooperación humanitaria internacional en Siria, incluso la creación de las supuestas zonas o corredores humanitarios, así como todas las iniciativas que limitan la soberanía del gobierno sirio. En este marco, Exteriores de Rusia elogió la postura constructiva del gobierno sirio en su cooperación con los organismos humanitarios internacionales, sobre todo el Comité Internacional de la Cruz Roja. Moscú seguirá ofreciendo ayudas humanitarias a Siria de forma bilateral y en el marco de las agencias internacionales, concluyó el comunicado. El primer ministro ruso Dmitry Medvedev afirmó en una entrevista concedida al periódico brasilero O Globo, transmitida por el sitio Russia Today, que la postura de su país se representa en apoyar el diálogo y la reconciliación nacional, además de crear la plataforma adecuada para llegar a un acuerdo sobre el futuro de Siria y en no enviar armas a esta parte o la otra de forma ilegal, tal como están haciendo algunos países europeos y árabes. Medvedev insistió en que esta ha sido la posición de Rusia desde el inicio, calificando de lógica a esta política. El primer ministro ruso reiteró que la única vía de solucionar la crisis y calmar la situación radica en impulsar a todas las partes a dirigirse a la mesa del diálogo y las negociaciones. El canciller ruso Sergei Lavrov anunció que Washington adopta una política de doble rasero porque obstaculiza la emisión del Consejo de Seguridad de un comunicado en condena al atentado terrorista en Damasco, recordando que todos los miembros del Consejo de Seguridad, sin ninguna excepción, adoptaban una política seria en condena a cualquier acto terrorista, independientemente de sus actores o lugar donde se perpetró. Al concluir sus conversaciones con su par chino Yang Jiechi, Lavrov reiteró la decepción de Moscú de la política de Washington que obstaculiza la condena de los atentados terroristas en Siria, señalando a la vez que el atentado terrorista de ayer en Damasco se produjo cerca de la embajada de Rusia y causó daños materiales en su sede, además de acabar con la vida de gran número de sirios. Lavrov recordó cómo Rusia había condenado el atentado terrorista en la ciudad libia de Benghazi, el cual causó la muerte de diplomáticos estadounidenses el año pasado, sin vincular esta condena con las políticas que conllevaron a la llegada de Libia a esta situación.
Por su parte, Yichi declaró que China condena los atentados terroristas en Siria sin condiciones ni restricciones y respalda la tendencia imparcial hacia la crisis en este país, dirigiendo a la vez un llamado a todas las partes a adoptar el Comunicado de Ginebra, suscrito el 30 de junio del año pasado. Se efectuó hoy, después de la oración del viernes, la oración del ausente al-Ghaib por el espíritu de los mártires que cayeron en el atentado terrorista de ayer en Damasco. En esta ocasión, los imanes y predicadores de las mezquitas condenaron este crimen que acabó con la vida de decenas de ciudadanos inocentes, afirmando que estas prácticas contradicen completamente con las instrucciones del Islam establecidas en el Corán, la Sharia islámica y las leyes de la Sunna del profeta Mahoma. Por su parte, el ministro de Asuntos Religiosos, Dr. Mohammad Abdusattar Sayed, destacó en la oración del viernes que el pueblo sirio es consciente de la realidad de esos atentados terroristas takfiríes y de los que están detrás de los mismos, e insiste más que antes en la necesidad de derrocar este complot tramado contra el arabismo y el islam. Nuestras Fuerzas Armadas han continuado sus operaciones contra grupos terroristas armados en diferentes partes del país y irrumpieron en sus escondites. Unidades de las Fuerzas Armadas lograron causar grandes bajas y considerables daños entre los elementos de los grupos terroristas en una serie de operaciones llevadas a cabo en las fincas de Harasta, Duma y Al-Hajar al-Aswad, donde fueron destruidos también vehículos y herramientas criminales. Según una fuente oficial, las unidades del ejército eliminaron a un número de terroristas y hirieron a otros, además de destruir 4 vehículos que usaban los terroristas en sus actos criminales y un cañón antiaéreo de 23 milímetros. La fuente agregó que en Al-Hajar al-Aswad nuestras Fuerzas Armadas se enfrentaron con un grupo terrorista, eliminando e hiriendo a todos sus elementos. Una unidad del ejército frustró en la noche un intento de infiltración de un grupo terrorista armado desde el territorio libanés a través del paso fronterizo de Halat en el campo de Talkalaj en la provincia de Homs. Según una fuente oficial, en la provincia se alcanzó a lograr considerables daños entre los elementos del grupo terrorista que intentó infiltrarse a través del referido sitio. Asimismo, un escuadro del ejército destruyó el centro de un grupo terrorista en la localidad de Al-Husn, en el campo de Talkalaj, con las armas y municiones que contenía, logrando eliminar y herir a todos los elementos terroristas. En el campo de Hama, un escuadro de las Fuerzas Armadas se enfrentó con un grupo terrorista armado y eliminó a gran número de sus elementos, además de destruir un vehículo equipado con una ametralladora y varias motocicletas. 2 grupos terroristas armados se enfrentaron entre sí debido a un desacuerdo al momento de repartir robos que habían conseguido de las propiedades de los ciudadanos en Sarakeb, en el campo de Idlib. Según una fuente, en el enfrentamiento 10 terroristas fueron liquidados. Igualmente, una unidad del ejército provocó grandes pérdidas entre los elementos de los terroristas en una operación amplia llevada a cabo contra sus zulos en las localidades de Wadi al-Daif, Al-Hamidiyya, Amuda, Zarzur, Khan al-Sibl, Taftanaz y Maret al-Noman, donde se destruyeron también armas y vehículos de los armados.
En cuanto a los territorios palestinos ocupados, decenas de palestinos resultaron heridos a causa de la operación llevada a cabo por las fuerzas de ocupación israelíes contra marchas de solidaridad con los presos palestinos en las cárceles israelíes en la ocupada Cisjordania. Por otro lado, las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron en las explanadas de la mezquita Al-Aqsa y oprimieron marchas en solidaridad con los presos que hacen huelga de hambre, donde un número de fieles resultaron heridos y asfixiados debido al lanzamiento de gases lacrimógenos en su contra. Mientras tanto, un número de palestinos y periodistas resultaron heridos y asfixiados a causa de la opresión de las fuerzas de la ocupación israelí a una marcha que conmemoraba la masacre 19ª de la mezquita Ibrahimi. Miles de manifestantes egipcios participaron el viernes al que dieron el nombre de procesar al régimen de Morsi y la Hermandad Musulmana. Este acto se procedió tras el llamado de Morsi a celebrar elecciones legislativas. Por su parte, partidos de la oposición dicen que no participarán en un gobierno regido por los hermanos musulmanes. Es de señalar que 26 partidos y movimientos políticos de la oposición egipcia participaron en las manifestaciones en la plaza de Tahrir, calificando de ilegítimo al mandato de Morsi por haber ignorado las demandas del pueblo y las fuerzas políticas y revolucionarias. Fuentes en la asociación de Al-Wifaq de la oposición bahrení anunció la muerte de un joven afectado por la herida que sufrió a manos de las fuerzas de seguridad bahreníes el 14 del mes en curso. Cabe mencionar que Bahrein es escenario de una intifada popular que pide reformas políticas, sociales y económicas, por lo que las autoridades bahreníes tratan de reprimir utilizando diferentes vías con el apoyo de las fuerzas del escudo de Al Jazeera, perteneciente a Arabia Saudita. Con esta noticia finalizamos nuestro boletín informativo. Les vuelvo a recordar las noticias más importantes de hoy. Siria, Al-Ibrahimi es incapaz de comprender la lógica que pone el concepto de soberanía siria sobre cualquier otra consideración. Rusia, Washington sigue una política de doble rasero y obstaculiza la condena de los atentados terroristas en Damasco por parte del Consejo de Seguridad. Fuerzas de ocupación israelíes irrumpen en las explanadas de la mezquita Al-Aqsa y decenas de palestinos resultan heridos a causa de la opresión de las marchas palestinas por las fuerzas de la ocupación. Muchas gracias por su buena atención. Que tengan muy buenas noches.